100% comunicación con David Dassaro. Hola David, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Oye, Maripino. Doblemente bueno, ¿eh? Bueno. Bueno. Sí, buenos días. Pues aquí estamos una vez más, agradeciéndote este espacio que nos cedes aquí en Lucero Matutino, en Radio Moya. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante. Antes de eso quería anunciar que vamos a comenzar esta tarde una formación de iniciación en comunicación no violenta saliendo de mis fronteras, se llama, y comienza esta tarde a las 6. Dentro de muy poquito voy a ofrecer una formación presencial, un mini curso ya presencial por fin, en el que pues bueno, vamos a estar ahí casi tocándonos, ¿no? Ya con esta situación en la que estamos, ya es un lujo hacer algo presencial casi, y yo estoy muy contento y lo quería anunciar ahora aquí al empezar el programa. Y ya nada más, ya termino con la cuña publicitaria y... Eso es bueno que lo hagas. Sí, porque aquí nos promocionamos nosotros, ¿no? A mí, yo me pago yo. No, y Entonces sobre me hago todo mis cuñas porque hay publicitarias. gente que estará interesada en profundizar un poquito y toda esa información les puede venir muy bien. Sí, sobre todo para personas que tengan ganas de comenzar y de iniciarse en esto de la comunicación no violenta. Así que, Efectivamente. bueno, hoy venimos con un tema de interés para empresarios, empresarias, gente que está, que tiene relaciones con otras personas en el entorno laboral. Así que el invitado que tenemos hoy es Pedro Rubio y viene a hablarnos sobre la comunicación no violenta como un lenguaje para el éxito en la empresa. Buenos días, Pedro. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Maripino. Buenos días también. Bueno, Pedro, me gustaría que pudieras definirte un poco o que la gente te conozca, ¿no? Que nos cuentes un poquito de quién eres tú, a qué te dedicas. En primer lugar, gracias por invitarme a compartir mi experiencia y mi conocimiento también de la comunicación no violenta. Mi background profesional es en recursos humanos. Estuve durante casi 20 años en diferentes empresas, diferentes sectores, y finalmente aproveché una fusión entre mi empresa y otra empresa mayor y aproveché para salir yo y crear mi propia empresa. Y desde hace ahora 15 años me dedico a la formación y el coaching, tanto ejecutivo como coaching de equipos. Y a lo largo de esta trayectoria conocí la comunicación no violenta y empecé a utilizarla primero a nivel personal. Luego, cuando vi la efectividad que tenía, pensé, ¿por qué no en la empresa? Tengo una experiencia muy amplia y he visto muchísimas situaciones en la empresa donde una buena práctica, un buen conocimiento y una buena práctica de la comunicación no violenta hubiese ayudado muchísimo a evitar y a resolver conflictos, a mejorar las relaciones, a potenciar más la libertad en nuestro trato, en nuestras relaciones con otros. Y esa es básicamente la razón por la que decidí que en buena parte de mis formaciones iba a incorporar la comunicación no violenta. A veces como tal, a veces incluida dentro de programas un poco más amplios, en los que normalmente trabajamos temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de trabajo en equipo, de mejora de relaciones, de gestión del cambio, todo eso que se ha dado en llamar soft skills en el mundillo de formación empresarial.
Sí, mucha información. Nos quedamos Qué guay, sin nos hemos palabras. quedado Pero sin palabras. Sí, yo yo me... mientras me imaginaba una empresa ya de ese estilo, ¿no? Con todas esas herramientas, una empresa yachi, por decirlo así. Sí, donde la comunicación fluye, ¿no? Sí, eso es Eh, ideal. me surgen dos preguntas, Pedro. Una, eh, ¿qué volumen ocupa la comunicación no violenta? No sé si la palabra es volumen, pero ¿qué parte ocupa la comunicación no violenta en el trabajo que tú haces cuando vas a una empresa? Si es la base del trabajo o si la utilizas de vez en cuando, según se requiera. Eh, Vamos con esa porque se me ha olvidado la pregunta, la Ok. segunda. Pues voy a responder no en términos de volumen, porque para mí la comunicación no violenta no es como una metodología más. Comunicación no violenta es una forma de pensar, es una forma de estar en el mundo. Y en ese sentido, lo que yo veo que ayuda en diferentes aspectos en la empresa es a evolucionar en nuestra manera de pensar. O sea, para mí la comunicación no violenta trae consigo asociado un cambio de paradigma, un cambio de la forma de pensar que tenemos. Entonces, siendo consciente de eso, la utilizo siempre que veo que ese cambio en la manera de pensar es necesario, que suele ser la mayoría de las veces. O sea, cuando nosotros hablamos de formación en la empresa, en realidad estamos hablando de cambio. Cuando alguien quiere hacer una formación, quiere cambiar algo, quiere que la gente aprenda a hacer algo nuevo, quiere que lo haga de otra manera. Y ese cambio en lo que hacemos pasa necesariamente por un cambio en la manera en que pensamos. Si no cambias la manera de pensar, no cambias la manera de actuar. Por lo tanto, formación en parte lo que está haciendo es ayudar a que las personas cambien su manera de pensar si así lo consideran. En el momento en que cambian la manera de pensar, cambia su forma de actuar. Entonces sí que la utilizo en temas de comunicación ampliamente, pero también la utilizo en algunos aspectos de desarrollo del liderazgo y también temas de trabajo en equipo, en relaciones, resolución de conflictos, etc. Bueno, de alguna manera tú la llevas puesta ya, ¿no? Quiero decir, la llevas integrada. Entonces, era casi una pregunta trampa porque me imaginaba la respuesta por dónde iba a ir, ¿no? Porque, claro, yo me imagino que ese cambio de paradigma, ese cambio, cuando tú llegas a una empresa, lo transmites, ¿no? De alguna forma, ¿no? En tu forma de comunicar, en tu forma de escuchar, en tu forma de transmitir tus conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito pregunta trampa para ver también para escucharlo de ti, ¿no? ¿Cómo Vale. es, no? Bueno, Sí, espero haberla superado con éxito. sí, bueno, claro. La otra pregunta que tenía en el tintero, y ahora te doy paso luego, si quieres, porque me parece que quieres hacer una pregunta, Maripino, no sé si es así, pero me había parecido. Sí, sí, sigue tú para que no se te vaya a Vale, saltar. vale, Sí. ok, ok, ok. Vale, sí, para que aprovechemos bien, exprimamos bien hoy a nuestro invitado, a Pedro, que se comparta. Eh, la pregunta tiene que ver con el tipo de, no sé si llamarlo jerarquías, es decir, eh, ¿qué tipo de empresas te llaman? Imagino que de todo tipo, pero bueno, ¿son empresas que funcionan de manera vertical, de manera horizontal? ¿Son verticales que se convierten en horizontales? ¿Se entiende la pregunta? Sí, entiendo que hablas un poco de estructura de la empresa, pero también de cultura que tiene, ¿no? La empresa. Ajá. Pues he tenido la suerte de trabajar con una gran variedad de empresas y normalmente son empresas medianas y grandes, lo que casi siempre conlleva que haya una estructura jerárquica. Cada vez más hoy en día las empresas tienen una tendencia a aplanar la estructura, ¿no? A intentar reducir niveles de reporting, niveles de jerarquía y por lo tanto a que haya menos distancia entre el director general y el administrativo, por poner un ejemplo, ¿no? Igualmente se nota todavía este peso de la jerarquía
excepto en algunas empresas que han evolucionado mucho más en su forma de pensar y están trabajando con unos métodos muy avanzados de empresa autoorganizada y autogestionada, donde ahí ya no hay jerarquías, no hay jefes y no hay ni siquiera funciones clásicas en la empresa. No existe finanzas, marketing, ventas, etcétera, sino que los equipos se encargan de representar todo eso. Y curiosamente hay empresas medianas y grandes que están con esa metodología funcionando hoy en día en el mercado. Pocas, pero alguna hay. Y esas son las que lo necesitan más, quizá. Porque al no haber jefes, al no haber estructura, los temas que salen, las dificultades, los problemas, se tienen que resolver entre las personas del equipo. Con lo cual necesitan como desarrollar más todavía sus capacidades de comunicación, de resolución de conflictos, etc. Bueno, Que fluya el diálogo, ¿no? Exacto. la verdad que Pero diría que de estas a lo mejor he trabajado en volumen, que preguntabas antes, un 10% con empresas que son más bien pequeñas y el 90% son empresas grandes, incluso diría que la mayoría multinacionales. Okay. Bueno, Sigue, Marimino. Sigue. yo me imagino que con la comunicación no violenta es más fácil hacer el equipo, ¿no? Porque una empresa no deja de ser un equipo que va pues todos a una para conseguir la productividad de esa empresa. Dada la experiencia, se ve que pues aplicando la comunicación no violenta, es decir, llevando toda esa formación a los que forman la empresa, ¿se ve mayor productividad, mayor felicidad? Sí, la respuesta muy contundente sería sí, siempre que apliques lo que la comunicación no violenta te enseña. Para mí, una de las claves de la comunicación no violenta es que establece, voy a hablar solo de dos principios básicos, ¿no? Uno de ellos, el más contundente, que a mí me impactó cuando la conocí, es que todo lo que hacemos o decimos, lo hacemos para cubrir alguna necesidad nuestra, algo que para nosotros es importante. Y asociado a este está el que las necesidades de todos importan. ¿Qué es lo que se está potenciando cada vez más en nuestra sociedad e incluso en la empresa también, claro? Es más el individualismo, es más el querer tener éxito tú porque haces bien tu trabajo, es más el destacar sobre otros para promocionar, es más el crearte tu propia imagen en redes sociales, en todos sitios. Entonces se está potenciando mucho, a veces consciente, a veces inconscientemente, ese individualismo. Pero claro, eso es un obstáculo cuando empiezas a trabajar en equipo, porque el trabajo en equipo es otra dimensión muy diferente. Es que enseñamos a través de la comunicación no violenta que mis necesidades son importantes y las tuyas también. En el momento en que yo empiezo a empezar a considerar que tus necesidades también son importantes, algo en mi cabeza empieza a cambiar. Empiezo a pensar, ahí es donde empieza a haber ese cambio de paradigma que os decía antes, donde yo ya empiezo a incorporar necesidades de otras personas y empiezo a incorporar necesidades de la organización en su conjunto. Entonces, ese cambio de pensamiento es lo que me ayuda a cambiar mi actuación. ¿Qué es lo que facilita? Que tenga en cuenta a mis compañeros en el equipo, que tenga en cuenta a otros equipos para que la organización no sea en silos, que cada uno va a sus cosas, sino que empecemos a ver que somos todos miembros de una misma organización y nuestro objetivo es que esa organización tenga éxito. Entonces vamos a alinearnos entre nosotros, vamos a colaborar, vamos a trabajar en equipo y vamos a conseguir resultados. Esto es lo que potenciamos con la comunicación no violenta. Nadie es imprescindible entonces, de esa manera. Muchos clientes nos dicen que esto se debería enseñar en las escuelas. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso, porque a veces estamos hablando de cosas tan básicas que si los niños ya las practicasen, nos evitaríamos muchos problemas, muchos conflictos, muchos malentendidos. Y por desgracia, pues en el sistema educativo actual no está incluido.
Es algo que nos lo dicen con mucha frecuencia. De hecho, estamos hablando de algo relacionado con la comunicación, el trabajo en equipo, ponemos ejemplos, hacemos dinámicas en las que interactúan entre ellos y la mayoría de los grupos nos dice, siempre hay alguien que dice, esto me sirve también para mi casa, ¿eh? Esto también lo puedo hacer con mi mujer, esto también con mi jefe. Pues sí, porque es cómo te relacionas con otra persona. Claro, claro, claro. Mira, quería preguntarte una cosa, Pedro. He leído en algún libro de comunicación no violenta, que por cierto podéis comprar en la tienda del estudio, www.estudiodaviddasaro.com. He leído en algún libro de Marshall eh, que en las reuniones, cuando se hace el reflejo, son más productivas. ¿Esto es real? ¿Esto tú lo has podido ver? ¿Lo has trabajado? Sí, lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado con frecuencia, además, porque hemos visto hacer el reflejo no es ni más ni menos, poniéndolo en palabras mucho más cotidianas, que dejarle ver a la otra persona que le has escuchado y que le has entendido. Y confirmar, efectivamente. Es confirmar que sí, pues he escuchado esto, he entendido esto. ¿Es así? Te dice, sí, es así. Ok, ya estamos eliminando como un, no sé, un 80% de las dificultades de la comunicación, porque estamos viendo que si tú has entendido bien, la persona se va a quedar como muy tranquila, me ha entendido, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? En cambio, si has interpretado algo o le has dado tú un significado diferente a lo que la persona ha dicho, con este reflejo la persona lo va a ver, ¿no? Lo va a notar. De hecho, tuve una experiencia simpática, anecdótica, no hace mucho, con un CEO, un presidente de una empresa y uno de los socios, que entre ellos había una tensión, había un cierto conflicto. Y entonces me pidieron a ver si podía ayudarles y querían saber un poco qué es esto de la comunicación no violenta. Alguien les había hablado y que les diese un poco como de las bases, la formación básica y tal. Entonces empezamos a hablar de una forma muy informal y enseguida salió que entre ellos no se están escuchando claramente, ¿no? Porque hablaba uno, el otro hablaba encima, no, pero yo quería decir esto, pero tal. Y yo dije, uy, ¿esto os pasa con frecuencia? Vamos a probar una cosa. Y probamos simplemente esto que has dicho tú del reflejo, ¿no? O sea, habla uno y el otro dice, a ver, te he entendido, te he oído decir esto, te he entendido esto. ¿Es así? Sí. Habla el otro y lo mismo, se repite una vez, otra vez, una vez, otra vez. Estuvimos casi toda la mañana. Cuando yo me fui de ahí, se me acercó el socio, que estaba, digamos, en inferioridad de condiciones y me dijo, oye, esto ha sido brutal, ¿eh? Me ha encantado. Algo que todos deberíamos de tener incorporado, ¿no? ¿te he entendido esto? ¿Es así? Pues no lo hacemos. En cambio, ¿no? reaccionamos a lo que hemos interpretado, ¿no? Dice, la mayoría de nuestros problemas no vienen por lo que pasa. La mayoría de los problemas vienen por cómo interpretamos lo que pasa. Sí. Y eso es algo que la comunicación no violenta ayuda mucho a eliminar, a clarificar y a eliminar. Sí. Te iba a preguntar que cuando ¿Quién va, tú o yo? Bueno, como quieras, ¿eh? Dale, venga, tengo otra pregunta con esto, pero sigue tú. Bueno, pues sigue con eso para no interrumpir. Bueno, simplemente es que pudiera parecer que se hace más largo, porque hablas tú, yo repito, ahora hablo yo, ahora repito, ahora repites tú, y así toda la reunión, ¿no? Y en equipos grandes, ¿no? Ya no 2 personas, sino en un equipo de 10 o 8 o 15, no sé. Sirve igualmente esto, ¿no? Mucho más todavía. Te puedo decir que estuve hace 2 semanas en Honduras trabajando con un equipo y de una multinacional y había un conflicto latente importante. Y la forma de trabajarlo fue simplemente que cada persona dijese qué estaba viendo de ese conflicto, de ese problema, y que los demás le dijesen lo que habían entendido de lo que había dicho esa persona, o sea, que le reflejasen. Y hicimos una ronda para que todos y cada uno de los miembros del equipo pudiesen expresarlo. Cuando acabamos, todo el mundo era muy consciente
de que tenían una parte de razón. Todos tenían una parte de razón. En cambio, todos estaban peleando por tener la razón, ¿no? Claro, cuando peleas por tener la razón y solo hay una razón, los demás están equivocados. Ahora, cuando tomas conciencia de que no es que haya una razón, es que todos tenemos perspectivas diferentes sobre algo que ha ocurrido, cuando tomas conciencia de eso, es como que el conflicto ya empieza a disolverse. Y fue muy impactante, fue muy emocional, pero la regla era, habla desde ti, cómo has vivido tú eso, y no vale intercambio, no vale debate, no vale responder, simplemente escuchar y reflejar, escuchar y reflejar. Bueno, fue un avance increíble. O sea que sí, en equipos funciona incluso más. Qué bueno. Y yendo a lo que tú has dicho, es verdad que suena como artificial, es artificial, es ortopédico. Es como, joder, no hemos aprendido a hacer eso de una forma natural. Entonces, cuando lo empiezas a implantar, es ortopédico, pero como lo hace alguien de fuera, en este caso el coach de equipo, lo respetas. Y como lo respetas, te das cuenta de la efectividad que tiene. Entonces, acabas descubriendo que en el intercambio es más lento, en la resolución del problema es muchísimo más rápido. De hecho, hay problemas, hay conflictos o problemas que los tratan una vez y otra vez y otra vez y no se resuelven. ¿Cómo lo has nombrado, Pedro? En la resolución del problema es más rápido y la frase anterior me la he perdido. En el momento del intercambio, cuando tú evitas que se responda y simplemente pides que se refleje, ahí es más largo. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice algo y no hay reflejo es más rápido. Pero cuando lo computas desde el tiempo que empiezas hasta el tiempo en que resuelves el problema es muchísimo más rápido. Porque de hecho en muchas ocasiones el problema no se resuelve, se queda enquistado ahí debajo. Con lo cual es mucho más rápido si utilizando esa metodología ayudas al equipo a tomar conciencia y a encontrar soluciones que funcionen para todos. Y para mí esa es la base, la clave de la comunicación no violenta aplicada en un entorno profesional. Okay, qué bueno. Sí, la verdad es que la pregunta casi va relacionada con lo que acaba de comentar ahora Pedro, porque yo imagino que una empresa llama a Pedro Rubio, ¿no? Precisamente porque a lo mejor tienen conocimiento de la comunicación no violenta y quieren pues que la empresa pues dentro de lo que la forman pues haya una mayor cordialidad, como decía antes, porque siempre el ambiente laboral sano pues hace que todo esté mejor, incluso en la productividad, que al final es también lo que interesa, ¿no? De una empresa, el interés de todos, la necesidad de todos, como decía, es que eso funcione. Pero claro, es que como ahora acaba de decir Pedro, es que llega y todo parece que ya en un momento se resuelve, pero es que esto casi es como un trabajo personal también, es decir, que y que es un trabajo personal, es decir, hay personas que se preocupan de conocerse, de mejorar su forma de expresarse, su comunicación, y es un trabajo que tienen ahí y que luego llega alguien y es como diciendo, pues se le hizo la luz, es decir, pues mira, sí, estoy en un buen camino, pero personas que no están en esa dinámica de ese crecimiento personal, sino que están en una empresa y con lo que supone la ambición de conseguir el puesto, de conseguir el triunfo, de vender más, de ser el mejor, porque también a veces hay una presión, ¿no? Por parte de la propia empresa para que todo, vamos, para que salga adelante y de la mejor manera, con éxito. Así tan rápido, es decir, ¿esto es un cursito o esto es llegar y no sé, cómo Y cambiar las besar el mentes? santo. No, no digo así. Sí, Llega porque Pedro y ya funciona no, todo, digo ¿no? yo, porque como hay que cambiar la mente de uno, es decir, ya de cada trabajador, es decir, hay que cambiar la manera de hacer las cosas de cada persona, ¿eh? Su mente, sus pensamientos, para que luego eso sea todo un equipo. Es decir, ¿cómo se hace eso ahí rápido? No sé. No, si fuera tan rápido, mis tarifas las multiplicaría por 10 o por 20, porque sería casi mágico, ¿no? Porque a veces, perdona que interrumpa, porque es que a veces hacen estos cursos y estas formaciones y a lo mejor es un día o dos, ¿sabes? Yo no sé cómo lo plantean las empresas cuando contratan a Pedro Rubio. Yo siempre les planteo que hagan un seguimiento. O sea, que sí es bueno dedicar un día o dos para tener un primer impacto, para sentar las bases de algo
que no conocíamos, que es otra manera de pensar. De hecho, un curso que hemos hecho en varias ocasiones con mi socia se llama A New Way of Thinking. Entonces, ¿de qué es este curso? Pues es un curso para ayudar a las personas a descubrir que hay otra manera de pensar que les va a ayudar a comportarse de otra manera que les interesa más. Entonces, la clave para mí está en que la persona descubra que eso nuevo que puedo descubrir ahí en un curso me funciona mejor que lo viejo que ya vengo haciendo. Entonces, si yo descubro que eso es así, me interesa. Me interesa para la empresa, me interesa para mi familia, me interesa para mis amigos, me interesa para todo. Y el proceso es lento. ¿Pero por qué es lento? Te diría que lo que es explicar qué es la comunicación no violenta, en qué se basa, qué metodología hay detrás, es relativamente fácil y rápido. Cambiar tu manera de pensar es lento. O sea, estamos luchando contra cientos o miles de años de educación en un sentido distinto. Entonces, cuando tú descubres ahí esta manera de pensar, es como, ¡guau! ¡Qué bien! Sí, pero yo llevo 40, 50, 30, los años que sea, educado en otro sistema y pensando de otra manera, con lo cual tiene que haber como un proceso de reeducación. Y ese proceso nadie te lo puede imponer. Es algo que siempre tiene que ser voluntario, que tú elijas. Alguien puede mostrarte, mira, hay esto y te puede ayudar, pero tú decides si quieres o no quieres hacerlo, empezar a aplicarlo, ¿no? Entonces, mi propuesta con las empresas siempre es algo que tenga un primer impacto, pero luego que haya continuidad, que durante varios meses podamos todavía estar teniendo algún contacto mucho más breve. A lo mejor una fórmula que nos ha funcionado es hacer 2 días y luego 2 horas al mes durante 6 meses a lo mejor. ¿Para qué? Para dar continuidad a esos aprendizajes, para ayudar a los equipos a cambiar, a adaptar la forma en que lo están aplicando, porque una cosa es lo que aprendes el día que estás ahí en el curso y otra cosa es lo que haces luego. Y cuando te quedas solo y empiezas a aplicarlo, empiezan a salir por ahí cosas raras que no eran ni lo que te han enseñado ni lo que hacías antes, sino es algo de tu propia creación, ¿no? Que a veces funciona y a veces no. Entonces, en esa formación de continuidad, lo que hacemos es ayudarles a entender mejor algunas cosas y aplicarlas de manera más efectiva. Y en esa continuidad, ¿cuánto tiempo, Pedro? Es difícil ¿Según de la empresa? ¿Según la gente? Sí, claro, según la empresa, según la gente, según el grado de complejidad de los temas que la empresa trabaja, según el grado de conflictividad que tenga el equipo o el grado de madurez que tiene el equipo. En función de una serie de variables, es recomendable que sea más largo o menos. Pero de entrada, nuestra propuesta es mínimo durante 6 meses un encuentro mensual de 2 horas con el equipo natural. Y cuando dice Pedro, lo han conseguido. Yo no lo digo nunca, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Yo no lo puedo decir porque en realidad no les veo, ¿sabes? Ya, pero me refiero que son ellos, claro, los que están Son ellos los que comprobando. dicen, wow, esto me ha cambiado la vida. Ujú. Hubo 2 personas, esta es otra anécdota, hubo 2 personas que estuvimos trabajando con su empresa, una de estas empresas más modernas que hemos dicho, nos pidieron que les ayudáramos con los temas de comunicación, porque al no haber jefes y tal, había choques y hicimos un curso de día y medio en Madrid. Y seguimos durante 6 meses con esta fórmula que os he dicho. Y hubo 2 personas que dijeron, escrito en el feedback que nos daban, me ha cambiado la vida. Pues qué bien, ¿no? Es el mejor feedback que puedes recibir cuando tratas de ayudar a alguien y alguien te dice que le ha cambiado la vida. Es decir, que no la laboral, sino toda en conjunto. La vida, la vida. La vida no laboral, sino toda. La Es decir, vida. es 2 decir que años la mayor empresa que es la vida también se consigue así como... se cambia a mejor. Sí, sí. Sí, la Y 2 mayor. años después, un año después, me envían un mensaje por LinkedIn diciendo, estaba hablando con Ernesto y le decía, ¿esto es una necesidad o es una estrategia?
Y resulta que habían creado ellos su propia empresa, se habían separado de aquella, habían creado su propia empresa y estaban ahí en un proceso de crecimiento. Y yo digo, hombre, que me comentéis esto es el mejor feedback que me podríais dar, ¿no? Que un año después todavía estéis aplicando algunos conceptos que os enseñamos nosotros, pues es magnífico. No solo eso, cuando crezcamos un poco más, os vamos a llamar para que vengáis a el curso a toda la empresa. Y Claro. en septiembre de este año pasado hicimos ese curso. Llegaron ya a ser 22 personas, nos llamaron e hicimos un curso de 2 días con todo el equipo. Qué bueno. Fue increíble otra vez. Y la mayor empresa que puede haber, que son los organismos oficiales, el funcionariado, ahí se tiene en cuenta también este detalle. Hay algunas entidades públicas que están pidiendo ya métodos para ayudar a que la gente se entienda mejor. También es cierto que no hay tanta sensibilidad por el hecho de ser función pública, tal vez, y también hay una diferencia muy grande dentro de la función pública entre unos entes y otros. Y yo he trabajado poco con la administración pública, pero con algún equipo que he trabajado, la verdad es que me ha parecido un equipo motivado, moderno y tal, que dirías, no parece el estereotipo que tenemos de lo que es un funcionario, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay algunas, concretamente aquí el Ayuntamiento de Barcelona me pidió que les ayudase en una cosa. Pero yo te quería preguntar por las emociones en las empresas, sobre todo en las multinacionales, ¿no? Las empresas grandes. ¿Qué pasa con las emociones? Porque antes te oí hablar de que, creo que trabajando con un equipo comentabas, que era muy emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se permiten o no se permiten las emociones? ¿Se habla de emociones? ¿Ya se va hablando de emociones en la empresa? ¿Qué pasa con esto, con este tema? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, te puedo contar que durante una buena etapa de mi estancia en la empresa, las emociones era como, olvídalas, aquí se viene a trabajar, ¿no? Y yo recuerdo muy claramente hace 20 años, más de 20 años, 23 o 24 años, que salió un libro que se llamaba La inteligencia emocional. Y fue como, wow, la inteligencia emocional. Entonces, mucha gente de la empresa leyó ese libro, ¿no? Y vio que es verdad que la emoción está siempre. La puedes ver o la puedes tapar, pero la emoción está siempre porque somos seres humanos, ¿no? Y tenemos emociones relacionadas con lo que nos pasa y con nuestras necesidades continuamente, continuamente. Entonces, gracias a Dios, en los últimos años ha empezado a haber como una mayor apertura y hoy en día hablar de emociones, según en qué empresas, es bienvenido, según en qué empresas todavía es como un poco emociones, ¿no? Pero si lo pones en el contexto adecuado, todo el mundo lo entiende y lo acepta. ¡Wow! Es verdad. Lo que es importante es que nosotros seamos capaces de crear ese contexto en el cual se puede entender perfectamente cuál es la función que las emociones tienen en la empresa. Y con los ejecutivos de alto standing, o no sé cómo decir, ¿no? De ejecutivos que tienen que mantener una figura, ¿no? Una imagen. ¿Cómo es esto? Ellos son muy receptivos, ellos saben que hay emociones, ellos las tienen. O sea, no es que sepan como si fuera una mina que has de descubrir algo, ¿no? Tú sabes que tienes esas emociones. Quizás su dificultad está en cómo las gestiono yo. ¿Qué hago cuando me encuentro en mi equipo con emociones a las que yo no estoy acostumbrado a gestionar, ¿no? Cuando hay culpabilidad, cuando hay quejas, cuando hay frustración, cuando hay... ¿Qué hago con eso, no? Es como, bueno, cada uno que se apañe con sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy preparado para gestionar todo eso. En la medida en que cada persona aprende a gestionar un poco mejor sus propias emociones, se empieza a familiarizar más con las de los demás, puede ser más empático, es capaz de vivir con esas emociones presentes y todavía cuesta. Pero ya empieza a ser mucho más aceptado, especialmente en empresas multinacionales, ya sí, la inteligencia emocional empieza a ser para ellos como
como un principio básico, como un valor a considerar. Sí. Y hablando de ejecutivos, me gustaría también hablar de ejecutivas. También hay muchas mujeres o pocas, o te cruzas con mujeres que tienen poder, ¿no? No sé cómo decirlo, pero de esta manera sí, que tienen poder en la empresa, ¿no? ¿Está habiendo más movimiento? ¿Has visto movimiento en este sentido en estos 15 años de recorrido? Muchísimo más. O sea, la incorporación de la mujer a la empresa hoy en día ya prácticamente es un hecho consolidado, ¿no? Hay más dificultad en algunas empresas para acceder a puestos de responsabilidad, ¿no? Pero en este ejemplo que os he puesto antes, que estaba trabajando, que fui a Honduras, el equipo era todo mujeres. Y en otro equipo también con la misma empresa que trabajé, en Costa Rica, eran 16 personas, solo había 2 hombres. Y era como, wow, aquí en la revolución nos estamos quedando atrás los hombres ahora. La revolución emocional, ¿no? Sí, sí. Y ligándolo con tu pregunta anterior, hay muchísima más receptividad por parte de las mujeres que de los hombres para entender y utilizar mejor las formas de gestionar las emociones. Muchísima más receptividad. Es como si el lenguaje emocional para la mujer es algo habitual casi. Para los hombres es todavía un poco más distante. Bueno, eso está demostrado científicamente, ¿no? Que la mujer, en cuanto al cerebro, ¿no? Tiene... Exacto. sí. Sí, la neurobiología muestra eso, ¿no? Que el cerebro, bueno, no es que sea tan diferente, pero que la mujer utiliza mucho más, pues por en todo el tema de la crianza, del cuidado de la casa y tal, que tradicionalmente eran tareas como asignadas a la mujer, lo que ha contribuido ha sido a que se desarrollen más estas capacidades de empatía, de inteligencia emocional, etcétera. El hombre sigue un poco cazador todavía y parece como si no necesitase todas esas cosas, ¿no? Cuando Pero en va realidad entrando, ¿eh? Va lo entrando el hombre. necesita más que la mujer porque parte de una situación de déficit, ¿no? Pero que ya el hombre ya está más consciente, creo yo, ¿no? Sí. Y la- Y es curioso porque gente del entorno en la comunicación no violenta también hay muchas más mujeres que hombres sí, sí, que lo sí, sí. estudian y que lo practican. Y Bueno, es que las mujeres siempre se... yo personalmente opino que la necesitan mucho más los hombres que las mujeres, ¿no? Sin hacer ningún tipo de machismo ni contramachismo, sino que por eso que hablábamos, por esa tendencia más natural en la mujer a contemplar las necesidades y demás, hay otra sensibilidad que culturalmente está bien aceptada. En cambio, en el hombre, ahora no, pero en el siglo pasado era algo como bastante rechazado, ¿no? Es que la mujer se apunta a todo, eso está demostrado en todas las actividades que se desarrollan, que las mujeres son mayoría siempre y a veces no hay un hombre en diferentes actividades. Sí, tiene más curiosidad, ¿no? Más ganas de cambiar su vida, ¿no? Su entorno. Se acomoda menos a lo mejor, quiere saber más, no sé, eso es lo que se respira en aras de cuando se organizan actividades, pues la mujer siempre está ahí, pionera, incluso en algunas que son novedosas, la mujer la va a experimentar y hombres poquitos, es decir, no sé en qué va eso, pero se crea que se creerán que lo tienen ya todo conseguido y yo creo Bueno, es que ya difícil. incluso en la universidad ya estadísticamente hay más mujeres que hombres. Ujú. Es decir, que Es difícil generalizar sobre las causas, ¿no? sí, es Porque verdad, es cada difícil. Estamos persona, aquí en plan así y tal, pero a grosso modo, ¿no? Pero sí es verdad que no hay que generalizar porque no es justo tampoco, ¿no? podemos hablar de tendencias porque vemos que las hay, tendencias sociales y demás, pero en comunicación no violenta tratamos mucho de evitar poner etiquetas, ¿no? Los Ujú. hombres son así, las mujeres son así, no. Que hay una tendencia mayor o menor, una sensibilidad mayor o menor, puede ser estadístico incluso, pero puedes ver lo contrario, puedes ver hombres mucho más sensibles a las necesidades y a las emociones y mujeres que no lo son. Dices, bueno, no va con la genética, yo creo que va más con todo lo que aprendemos en nuestra vida que no tanto con
el acondicionamiento genético. Ya me di un tirón de orejas, ¿eh? Porque... Es que Pedro, era un poco para vivirlo, como dice David, para vivir la comunicación no violenta, pues Sí. intento yo mismo evitar poner etiquetas, ¿no? En la medida Sí, de lo- efectivamente, es que es así. Lo que pasa es que pecamos, pecamos. Como decía antes, cuesta mucho cambiar a veces el chip que tenemos ya ahí. Y Y eres, yo, eres cada vez más consciente, pero salta siempre de alguna manera. sí, y yo no soy Eso que... demasiado ortodoxo en la comunicación no violenta, ¿eh? Soy bastante flexible en eso, porque creo que es una forma de mejorar la forma en que nos entendemos. Si nos entendemos ya está bien, no hace falta ser purista, no hace falta ser ortodoxo. Pero bueno, los que están empezando, como es el caso, hay que ir pues Sí, tomando conciencia para, sí, se elige si que se quiere decir o no, ya es por elección o por reacción, ¿no? Es sí. una reacción que está ahí, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, cuando empiezas es incluso recomendable ser un poco más rígido para ayudarte a cambiar la forma en que piensas, en que detectas lo que está ocurriendo, ¿no? Y en la medida en que eso lo vas incorporando un poco más a tu forma de comunicar, de relacionarte, te puedes dar más permiso para ser menos ortodoxo y ser más libre, más flexible. Por lo pronto me Sí. tiro de las orejas hoy porque... Bueno, yo en CNV el tirón de orejas, yo lo que te Tampoco. diría sería La jirafa, las orejas de jirafa. claro, Eso. que te lo tomes como con compasión hacia ti misma. Ah, sí, yo no, yo me trato muy bien. Yo me trato, como decía, ¿cómo era? Como la señora que vino la otra vez, que nos dábamos abrazos. Sí, No me acuerdo. me gusta más lo del abrazo que lo del tirón de oreja. Ah, bueno, pues me doy un abrazo. Claro. Sí, Es y menos violento, eso es verdad, ¿eh? puedes también incluso felicitarte, ¿no? Porque has intentado establecer algo y te has dado cuenta de que ahí había una generalización y has aprendido, ¿no? Qué bien, una Sí, oportunidad de sí, aprendizaje. la verdad que sí, qué bueno. Sí. Pedro, te quería preguntar, ¿dónde has trabajado? Porque te estaba escuchando Costa Rica, Honduras. ¿Desde dónde te llaman a ti? Pues mira, últimamente estoy Madrid. en un proyecto con una multinacional farmacéutica y estoy trabajando con esa región de Centroamérica y Caribe. Y he tenido la oportunidad de viajar un par de ocasiones para trabajar con ellos y está siendo muy interesante, muy, muy, muy interesante. ¿Habías viajado antes? ¿Te habían llamado en algún Sí, país, alguna ciudad de Sudamérica antes? de Sudamérica no, estuve trabajando más en Europa un tiempo, en Bruselas sobre todo, trabajaba con otra multinacional que tenía su cuartel general ahí en Bruselas. Y con esta viajé también a Portugal, a Dubái, a dos o tres sitios así interesantes. Y principalmente la mayoría de empresas con las que trabajo están en España. Mm. Y dentro de España, Madrid-Barcelona se lleva el 80%, te diría. Aquí Barcelona. Pero de vez en cuando sale algún proyecto como este y me encanta porque hay otra conexión con una cultura diferente, yo aprendo y a la vez pues ayudo a que ellos aprendan, con lo cual es un intercambio interesante. Qué bien, qué bueno. Pues a ver si nos escucha alguien aquí en Canarias y nos llama y vamos juntos y Eso iba a preguntar si no ha trabajamos. venido a Canarias, si no ha venido a Canarias a realizar alguna No, formación. tenía un amigo ahí en Gran Canaria que me invitó hace, no sé, 5 o 6 años ya, o incluso más, a visitar a sus clientes y visitamos algunos, por ejemplo, Canarias 7, estuvimos con la responsable de recursos humanos y estuvimos en 4 o 5 empresas presentándoles un poco, mira, ahí lo tienes. Aquí lo tenemos. Estuvimos presentando posibilidades de formación, desarrollo para sus empleados y demás. Mostraron mucho interés en ese momento, pero luego no se concretó en nada. O sea que no he tenido oportunidad de trabajar en Canarias. Todavía. 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 Sí, todavía, y en Moya, a ver si... Una formación para los del ayuntamiento. Por supuesto. Sí. La verdad es que yo cuando trabajo cubro 2 necesidades mías importantes.
Una es la necesidad de contribuir a que otras personas crezcan y se desarrollen. Esto para mí tiene mucho que ver con mi propósito en la vida, en la empresa y en la vida. Y otra cubre también mi estabilidad financiera, con lo cual yo digo que cuando tengo trabajo pues estoy súper cubierto, ¿no? Porque se cumple mi propósito y además me ayuda a vivir, ¿no? Y estoy encantado. Y alguna vez que no tenía trabajo, he trabajado como voluntario, sin cobrar, con alguna ONG, sobre todo. ¿Por qué? Porque al menos voy a cubrir esa necesidad de contribuir, ¿no? Si no pueden pagarme, de momento voy a cubrir esa otra necesidad y cuando tenga oportunidad lo haré cobrando también. Y todavía estoy... Importante, importante lo que comenta de las ONG, también es necesario ahí la comunicación no violenta. Mucho, mucho. La Porque uno comunicación... piensa que son gente altruista y, Sí, no sé, pero ya con una dinámica interna buena en cuanto van a estar ayudando desinteresadamente en muchos casos sí, a los demás. en general podríamos decir que sí, que hay como una predisposición, ¿no? Pero no olvidemos que lo que os decía antes, lo difícil no es la comunicación no violenta, lo difícil es la educación recibida hasta ahora que no está alineada con lo que proponemos en la comunicación no violenta. Entonces, las personas en la ONG también, en la iglesia también, en los hospitales también. Ves que está en todos sitios porque es algo inherente a la persona, no es de un sector o de otro sector o de un género o de otro género o de una edad o de otra edad, sino es inherente a la persona. En función del grado de madurez de la persona y de lo que haya vivido en su vida y de cómo haya procesado las situaciones que ha vivido, hay personas que están mucho más cercanas a lo que nosotros estamos presentando en nuestros cursos y en nuestro coaching, ¿no? Pero depende no del sector, sino de la persona, de sus experiencias y de su proceso interno. Y cuando va a una empresa, se encuentra con ese tipo de personas que ese proceso interno se resiste y Sí. los empresarios ante eso, ¿qué hacen? Porque yo imagino que lo contratan precisamente para que se produzca esa armonía en aras de, como decía antes, de esa productividad, de ese buen rollito ahí, por decirlo así de esa manera, que todo vaya surgiendo y fluyendo. Pero si dentro de ese personal hay personas que se resisten, que no pueden entrar en esa dinámica, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Mira, hay un estudio de un instituto americano muy famoso, que es el Instituto Gallup, que yo vi el que hicieron hace ahora unos 4 años aproximadamente, y hacen un estudio a nivel mundial y hacen una serie de preguntas a los participantes para determinar si las personas están comprometidas con la empresa, no tan comprometidas o están activamente descomprometidas, ¿no? Ellos en inglés dicen engaged, disengaged y actively disengaged. Y los resultados del estudio fueron muy impactantes. Han hecho varios, ¿eh? Y en el tiempo, y apenas ha fluctuado, apenas ha cambiado. Pero los resultados que salían eran que personas comprometidas con la empresa, abiertas a hacer cosas nuevas, trabajar lo que sea para conseguir el éxito y demás, hay un 14%. 14%. Y luego hay un 56% que hacen su trabajo, intentan hacer su trabajo bien y ya está. No, un 66%, perdón. Que hacen su trabajo bien y ya está. Pero no me pidas que haga esfuerzos, ni me pidas que me quede más horas, ni que haga yo, que dé ideas nuevas y tal, porque si sale mal no quiero que piensen tal, tal, tal. 66%. Y el resto, un 20%, son personas que prácticamente ya se han despedido a sí mismas. Están ahí, pero porque necesitan un salario, ¿sabes? Y dices, wow, estas cifras son muy impactantes, porque si eso es así, estas cifras que yo he dado ahora son las correspondientes a Europa occidental, ¿vale? O sea, los países de la Comunidad Europea, y cogí ese segmento, digamos, del estudio para que nadie pueda decir, bueno, es que a lo mejor en Somalia o en Jamaica, no, no, Europa occidental, resultados estadísticos, ¿no? Y bueno, cuando yo voy a una empresa y les digo esto, digo, mira, esto es lo que sale en este estudio, ¿cómo ves tu propia empresa? ¿Cómo la ves?
Bueno, sí, me encaja bastante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que cambiarán un poco esas cifras, pero casi es seguro que el componente de cualquier equipo va a tener en cuenta esos ratios. Entonces, cuando vamos a hacer la formación, ya sabemos, eso va a pasar seguro. Seguro que nos vamos a encontrar con una composición de gente súper entusiasta, con muchas ganas, otros que van a venir así un poco curiosos, a ver, bueno, vamos a escuchar, a ver qué me dicen, y otros que van a venir un poco escépticos, cruzados o pasivos, ¿no? Vale, ahí lo que se trata es de ver qué metodología de formación vas a utilizar para conseguir que todos se impliquen en la formación. Y para ello lo que hacemos es utilizar metodologías muy interactivas, muy experienciales. Pues en lugar de poner un PowerPoint o la pizarra o lo que sea, hacemos una dinámica en la que todo el mundo juega con una pelota y van haciendo esto, lo otro. Entonces, claro, eso impide que puedas estar pasivo o que puedas estar como rebotado, no sé, como tú decías, ¿no? No garantiza nada, pero ayuda muchísimo a que las personas se sientan implicadas, también a que se sientan escuchadas. Entonces, vale, si yo digo algo negativo, entre comillas negativo, y resulta que me lo escuchan y nadie lo rechaza, ni, como bueno, ya empiezo a estar más interesado en qué hay ahí, ¿no? O sea que depende mucho de cómo planteas la formación que consigues que más personas se sientan implicadas. Y la cuestión vocacional también es importante, porque mucha gente está trabajando en lo que le sale. Y pueden, en base a esa formación, pues cogerle más cariño a lo que hacen, Pueden o encontrar, hacer un cambio en su vida, ya que cambian su manera de pensar, su mente. pueden tener más claridad sobre qué tipo de necesidades están queriendo cubrir con ese trabajo, ¿no? Y que de alguna forma el esfuerzo que estén haciendo, si no es su vocación, si no es lo que ya les gusta de manera natural, que el esfuerzo que están haciendo lo vean como más justificado, porque está cubriendo necesidades mías, personales, familiares, etcétera, y que a la vez puedan entender mejor qué les pasa a ellos y qué les pasa a otros en la organización. Lo cual no cambia la organización radicalmente, pero ayuda a que se suavicen un poco esas dificultades o la distancia que se genera a veces entre personas porque no estén muy motivadas por lo que están haciendo. Pedro, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Si alguien que tenga una empresa dice, guau, me ha gustado lo que comentaba, voy a contactarle. ¿Dónde Pues lo puede mira, hacer? tenemos una página web que se llama Conecta, la primera con C y la segunda con K, conecta.org. Y ahí estamos un grupo de 4 personas que nos dedicamos a hacer esta formación y ahí tenemos nuestro email de contacto. Así que yo creo que la forma más fácil es esa. Ver lo que hacemos, conecta, ver lo que hacemos y si les interesa, pues que nos pidan una entrevista o que nos pidan más información. Y a partir de ahí vemos que nosotros no tenemos, en nuestra empresa no tenemos cursos estándar. Es decir, quiero un curso de comunicación, quiero un curso de gestión de conflictos. Nosotros miramos siempre que sea a medida de las necesidades de la empresa. Queremos ser coherentes con lo que la comunicación no violenta propone, ¿no? Que es entender, identificar cuáles son las necesidades de la empresa y ayudarles a encontrar estrategias que las satisfagan. Entonces, nuestro curso es una estrategia para eso, con lo cual hemos de ver qué necesidades están queriendo cubrir para adaptar contenidos y y metodología de impartición a sus necesidades. Entonces, siempre lo hacemos a medida. Primero les escuchamos, les preguntamos, vemos por dónde les duele. El pain point siempre es importante. ¿Qué te duele? Porque depende de dónde te duele, nos da pistas de qué te podría ayudar. ¿Y qué empresas, qué dolores, cuáles son los temas que más os suelen llamar, os suelen pedir que echéis una mano para solucionar? Normalmente estamos trabajando mucho en desarrollo del liderazgo y luego estamos trabajando también en temas relacionados con la comunicación y las relaciones interpersonales.
Estos temas son, digamos, como los más habituales. Casi todas las empresas tienen algo ahí, tienen algún punto de dolor. Y eso impacta en el trabajo en equipo. Entonces, normalmente las empresas te llaman cuando quieren mejorar algo o les duele algo. Hay algo que no está funcionando bien, entonces te llaman. O se dan cuenta de que pueden mejorar en algún aspecto y hay empresas que son muy conscientes y dicen, vale, aunque nos está yendo bien y está funcionando la cosa, si consiguiéramos que la gente trabaje más, todavía más, más cohesionada y demás, ¿cómo sería? ¿No? Y a veces te piden una formación sin que haya un problema evidente, un conflicto latente en la empresa. ¿Y alguien que quiera montar una empresa, cuenta con ustedes antes de empezar con la misma para ya? Normalmente no. O sea, No. la necesidad de formación aparece cuando la empresa ya está en marcha, está empezando a crecer, ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Porque en las primeras fases de una empresa, cuando son emprendedores y el equipo es pequeño y tal, mejor o peor salen adelante y la ilusión del proyecto es tan grande que ayuda a superar todas las dificultades. Cuando empieza a crecer, empieza a incorporar más personas, es cuando eso ya empieza a demandar ayuda, porque las nuevas personas no están desde el principio, no vivieron esa ilusión igual que los demás, intentan reengancharse y continuar adelante, pero ya empieza a haber masificación. Cuando hay 2 personas, 3 personas, mira, más o menos nos entendemos. A veces ni siquiera, pero más o menos. Cuando ya la empresa crece a 10, 15, 20, ahí ya necesitas trabajar cómo establecer esas relaciones, cómo establecer alianzas entre las personas que les ayuden a trabajar juntos. Ahí hacemos mezcla de cosas, ¿eh? No es que la comunicación no violenta sea para todo. Utilizamos metodologías de coaching, de team coaching y otras dinámicas más de team building también. Hacemos un cóctel a medida. ¿Qué necesita la empresa? Esto. Vamos a hacer un cóctel que le ayude a cubrir esa necesidad. Llama la Fenomenal. atención, sí. Sí, Yo sigue, digo que sigue. llama la atención que una de las que más se demande sea el desarrollo del liderazgo. Todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere No, llevar, o en ese sentido no es. no es tanto ser jefe como ser líder, que es muy Sí, difícil, eso le iba muy a decir. diferente y mucho más difícil. Ser líder, puedes ser líder un trabajador individual, que no tenga nadie en su equipo que le reporte. Y un jefe puede ser jefe y no ser líder, tampoco, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos del liderazgo, hablamos más de cómo las personas son capaces, sean jefes o no sean jefes, de establecer una visión de a dónde quieren llegar, ¿no? Cuál es el propósito de ese equipo, de esa persona o de la organización en su conjunto, ¿no? Y también qué estrategias serían las que funcionarían mejor y qué estructura organizativa necesitamos. Claro, todo eso en su conjunto implica tener una serie de competencias de liderazgo que no están tampoco tan extendidas. Y hay personas que pueden haber sido jefes durante 20 años y no son líderes, no han desarrollado su liderazgo suficientemente. Y al revés, hay personas más jóvenes que tienen una tendencia mucho más espontánea a mejorar su liderazgo y lo han ido implementando ya. Es como ser un director de la orquesta, ¿no? Un poco. El Es líder. un director de la orquesta, pero con mucha más flexibilidad, porque un Yo director leí, de orquesta podría ser muy jerárquico. leí un libro creo que se llamaba Mejor liderar que mandar o algo así. Entonces, no sé si lo conoces, Pedro, No y es. no lo conoces. Pues bueno, decía algo así como que el jefe ordena y el líder va con el equipo, ¿no? Algo así, para resumir, que no me acuerdo exactamente lo que decía. El líder da ejemplo de lo que quiere con el equipo, el jefe ordena o trata de conseguir o de presionar o lo que sea, pero el líder está como muy consciente de lo que quiere conseguir, tiene una visión clara de a dónde quiere llegar y qué se necesita para llegar ahí. Y yo voy a dar ejemplo de eso. Cuando alguien hace eso, esa persona es líder, sea o no sea jefe jerárquicamente hablando. Y más que director de orquesta hay otra analogía mucho mejor, que es como ser miembro de una banda de jazz. Ah, me gusta más.
Ya es mucho más flexible. El jazz, sí, el jazz es dejarse Sí. llevar. Te metes cuando crees que puedes, ¿no? Sí, Exacto. sí. Alguien lleva un ritmo que ayuda al equipo, pero de repente ahora toma este más liderazgo, de repente es el otro. Hay flexibilidad, hay colaboración entre ellos. Sí, La orquesta es mucho más jerárquica. Tú tocas el violín y lo tocas sí, cuando yo te diga. Y entras ahora y cortas ahora. Entonces, por efectivamente. supuesto que es trabajo en equipo, pero no es el mejor ejemplo de liderazgo. Sí. Leí otro libro que se llama Darle la vuelta al barco, que también no son de comunicación no violenta los que estoy hablando, pero son de temas de empresa y de liderazgo. ¿Conoces algún libro? ¿Hay algún libro de comunicación no violenta que hable sobre el tema del trabajo, de la empresa? Hay uno en inglés que no recuerdo el título exactamente ahora, que lo escribió Marie Miyashiro, y que se llama, no recuerdo el título literal ahora, pero era como aplicar la empatía en la empresa. El título es en inglés, y creo que no se ha traducido. Pues nada, vamos a ver si nos escuchan. The Empathy Factor, me parece que ese es el título. The Empathy Factor, el factor empatía. A ver si nos escuchan en Acanto o en Simplecat y lo traducen y lo ponen a la venta. Pues Pedro, gracias. Me quedaría aquí hablando contigo más tiempo y al mismo tiempo vamos a poner el punto y final con este libro. Gracias por toda la información que nos has compartido hoy y por haber venido. La verdad es que hacía tiempo que no hablábamos y ha sido una oportunidad también para retomar nuestra relación. Y bueno, yo encantado de que hayas estado y susceptible de volver a invitarte si estás dispuesto. Claro que ¿Sí? sí. Fenomenal. Gracias por invitarme y enhorabuena por vuestro programa y por la difusión de la comunicación no violenta. Muchísimas gracias. Sí. Si quieres, puedes esperarme un momentito, Pedro, no cuelgues si quieres y apágate la cámara un segundín y ahora estoy contigo. Perfecto. Porque quiero anunciar, hasta luego. Y seguimos, nosotros seguimos, el Zoom sigue ahí, pero nosotros ya le ponemos el punto final a 100% comunicación. Y quiero, antes de cerrar, quería volver a comentar que estamos con la tercera edición de Saliendo 100% comunicación y ya, como digo, pues poniéndole el punto final hoy a Lucero Matutino. Bueno. Mañana miércoles tendremos la tertulia del sofá con Rita Santiago, con Loli García y con Álvaro de la Cruz Godoy, que lo tendremos pues vía, pues también a través de las redes sociales.